Mi nombre es Blancarelli Chocó Guasaquillo, soy de aquí del resguardo de Pueblo Nuevo. Pues en esa época yo, cuando él estaba aquí de sacerdote, yo tenía 7 años, pues casi no me acuerdo bien de él, pero sí de lo que dice la comunidad, es que era un sacerdote que él no se dedicaba a hacer la homilía como tal, sino que él se dedicaba a concientizar a la comunidad, a que hay que luchar por nuestros derechos, de que no hay que perder la cultura, la lengua propia, nuestros tejidos, de que hay que recuperar las tierras de los resguardos, porque pues están en manos de los terratenientes y todo eso, entonces que había que recuperar la madre tierra y que no había que dejar de ser NASA y que no teníamos que mezclar los NASA con la gente o sea, los huascos. Ajá. La sangre tenía que ser propia. Eso era eso es lo que comentan los mayores, que él en las homilías pues hacía esas reflexiones con la comunidad, con los que llegaban a la misa. Pues yo de ese evento pues me he dado cuenta que allá fue una persona que fue muy acogida y por lo tanto pues le celebran cada año, me he escuchado pero no he participado, de que le hacen muchas conmemoraciones, encuentros, reflexiones, pues eso es lo de todo lo que el padre Álvaro logró allá en esa comunidad, como el proyecto NASA, que he escuchado más o menos, el grupo Álvaro pues, que es el grupo juvenil, no sé si hasta ahorita estará, pues hasta ahorita pues eso es lo que conozco de la zona norte. Hasta hoy siguen presentes como la lengua propia, Ajá. la, no, la identidad que nosotros pues en todas partes que estamos, que nosotros no nos da vergüenza ser nazas, hablar el idioma propio donde quiera que andemos, o sea en Cali, donde sea. Nosotros siempre nos comunicamos con nuestra lengua. También lo de la recuperación de las tierras, que también sigue acá en el resguardo, que mantiene presente. Y pues siempre estar unidos en la defensa del territorio. Los sueños del padre Álvaro que no se han realizado, pues es como la igualdad social, ¿no? Que todavía no hay en los pueblos indígenas. Tal vez ese era el sueño de él, ¿no? Que todos que viviéramos en armonía y en equilibrio con toda la naturaleza, con todo lo que nos rodea, ¿no? Pues eso es lo que hasta ahorita pues cada vez con la cercanía de la cultura dominante y todo eso, pues quiere ir debilitando, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nosotros, pues hasta ahora no se ha logrado en su totalidad. Pues hasta hoy en día del padre Álvaro, no. Pues yo he escuchado que hay un fondo Álvaro, pero resulta que ahí pues como que le ponen un poco de trabas para poder entrar los indígenas, ¿no? Y pues como son proyectos, tienen que armar una propuesta de proyecto y todo eso, y pues los muchachos sí quieren entrar a beneficiarse de ese proyecto, pero les queda difícil por armar esa propuesta que piden y todo eso, entonces ellos se abstienen de ir al fondo Álvaro, entonces como que están optando por el ICETEX. Ajá. Entonces pues yo lo que diría es cómo hacer de que ese fondo Álvaro sea más asequible a los indígenas, porque la educación que está acá, pues ellos como que evalúan de acuerdo a la educación que se imparte en las ciudades y todo eso, y no es la educación propia que se imparte acá en las comunidades indígenas. Entonces a ellos les queda como muy difícil poder pasar a esos cupos del fondo Álvaro. Pues las actividades que yo propondría sería que se hiciera un recuento de toda la vida del padre Álvaro, porque pues hay niños y niñas y todo eso que no conocen hasta ahora cómo fue la vida del padre Álvaro, cuáles fueron sus ideales, por qué fue que lo asesinaron y todo eso. Entonces que toda la juventud, la niñez sepa y pues así podremos realzar más la memoria del padre Álvaro. Sí, pues acá siempre pues está el colegio Álvaro, ¿cierto? Pero entonces como faltaría más cuál fue el proceso en la zona norte, y nosotros compartir cuál fue el proceso de él acá en Saltamaquihue y Pueblo Nuevo, entonces hacer como como le dijera, Una articulación. es una articulación de los dos, la zona norte y Satama. Entonces me gustaría hacer en los próximos encuentros que fuera en esa forma.